Hay juegos que antes de salir parecen tenerlo absolutamente todo en contra. Estudios sin experiencia, ideas demasiado extrañas, desarrollos problemáticos o sagas que llegan con la reputación por los suelos. Muchos pensábamos que acabarían olvidados a las pocas semanas, pero ocurrió justo lo contrario. Hoy vamos a repasar 10 juegos que parecían condenados al fracaso y terminaron cerrándonos la boca. Y comenzamos con uno que muchos despacharon rápidamente como otro simple Dark Souls con pistolas. Y ese juego es Remnant from the Ashes. Remnant from the Ashes no pertenecía a una saga famosa, venía de Gunfire Games, un estudio con experiencia pero poco conocido para el gran público y sin el poder publicitario de una gran compañía, y además intentaba venderse con una descripción muy peligrosa. Dark Souls con pistolas, una etiqueta útil para llamar la atención, sí, pero también perfecta para que muchos pensaran que aquello sería otra copia oportunista del juego de From Software. Tampoco ayudaba a su primera impresión. El apartado gráfico era correcto pero no espectacular. Los escenarios podían parecer genéricos y la historia no era de esas que te mantienen despierto pensando en sus personajes. En una época llena de producciones enormes, Remnant parecía ese invitado que llega sin hacer ruido, se sienta al fondo y nadie sabe quién lo ha llamado. Su mezcla de shooter, RPG, dificultad elevada, mundos generados parcialmente de forma procedural y cooperativo para 3 jugadores podía acabar siendo una ensalada de ideas sin personalidad. Pero entonces la gente empezó a jugarlo y ocurrió justo lo contrario. Los disparos tenían fuerza, derrotar a los jefes era satisfactorio y el sistema de armas, modificaciones y rasgos te empujaba a probar nuevas combinaciones. Además, la generación de cada campaña hacía que no todos los encontraran los mismos eventos, zonas o jefes, así que repetir la aventura tenía sentido y en cooperativo funcionaba bien. Sufrir con amigos siempre parece más divertido, incluso cuando un monstruo decide convertirte en decoración del suelo por 15ª vez. El boca a boca hizo el resto. Remnant vendió más de 1 millón de copias en poco más de 2 meses. Alcanzó el 1,6 millones antes de cumplir el año y superó ampliamente las expectativas del estudio. Y ahora pasamos a otro que sí tenía un nombre gigantesco detrás. El problema es que ese nombre venía acompañado por el desastre de su entrega anterior. Estoy hablando de Assassin's Creed Syndicate. Cuando Assassin's Creed Syndicate fue anunciado, el problema no era Syndicate, el problema se llamaba Assassin's Creed Unity y había dejado la reputación de la saga temblando. Su lanzamiento estuvo plagado de errores, problemas de rendimiento y personajes cuyas caras desaparecían, convirtiendo algunas escenas dramáticas en películas de terror. Ubisoft pidió disculpas y regaló la expansión Death Kings, así que muchos jugadores recibieron el siguiente juego con una ilusión comparable a la de actualizar Windows 5 minutos antes de trabajar. Además, Syndicate apareció un año después. Ubisoft seguía exprimiendo su calendario anual y existía una sensación de agotamiento. Para muchos, aquello no parecía una aventura, sino otro Assassin's Creed fabricado con prisas para tapar el incendio anterior. Ni siquiera el Londres victoriano, los gemelos Jacob y Edith Fryer o la posibilidad de dirigir una banda consiguieron eliminar la desconfianza. La pregunta no era si sería increíble, sino cuántos parches necesitaría para funcionar. Sin embargo, Syndicate salió más pulido de lo esperado. Eliminó el multijugador y la aplicación complementaria de Unity, simplificó sistemas y se concentró en ofrecer una campaña tradicional. Londres tenía personalidad, Eve aportaba un enfoque más sigiloso, Jacob era directo y el lanzacuerdas solucionaba el problema de recorrer una ciudad con edificios enormes. Sí, también convertía a los asesinos en una especie de Batman victoriano, pero desplazarse por los tejados resultaba rápido y divertido. El juego tampoco revolucionó la saga. Sus combates podrían volverse repetitivos, muchas actividades seguían la conocida fórmula de limpiar iconos, y su tono ligero no convenció a todos. Aún así, recibió críticas generalmente favorables y demostró que Ubisoft podía publicar un Assassin's Creed funcional, algo que después de Unity casi parecía una característica revolucionaria. Syndicate sobrevivió, recuperó parte de la confianza perdida y cerró dignamente la etapa clásica de antes de que Ubisoft diera descanso a la saga y regresara con Assassin's Creed Origins. Ahora pasamos a otro juego que intentaba convencer a todo el mundo de que no era simplemente Overwatch disfrazado con superhéroes. Continuamos con Marvel Rivals.
Muchos vieron a este juego como si fuese Overwatch pero con una peluca de Spider-Man. Era un hero shooter gratuito desarrollado por NetEase, basado en una licencia y construido para funcionar durante años. Es decir, reunía todas las palabras capaces de activar las alarmas modernas: servicio, temporadas, micropagos y Marvel. Solo faltaba experiencia definitiva para completar el bingo. Llegó en un momento terrible para estos proyectos. Los jugadores estaban cansados de títulos como servicio que prometían 10 años de contenido y desaparecían antes de aprender sus menús. El Escuadrón Suicida había decepcionado y Concord protagonizó uno de los fracasos más rápidos de la industria. Por eso las comparaciones con Overwatch no ayudaban. Parecía otro clon intentando aprovechar un género cuyo mejor momento había pasado. Pero Marvel Rivals entendió algo fundamental. No bastaba con poner superhéroes famosos y esperar que el dinero aterrizara solo. El juego salió con 33 personajes jugables, cada uno con habilidades diferentes, todos disponibles sin pagar. Spider-Man se movía como Spider-Man, Hulk entraba destrozándolo todo, y Doctor Strange podía abrir portales capaces de convertir cualquier partida en un caos maravilloso. Las habilidades combinadas entre determinados héroes y los escenarios parcialmente destructibles le daban personalidad propia. Luego estaba su dirección artística, mucho más estilizada que el aspecto genérico que muchos esperaban. El combate era rápido, espectacular y lo suficientemente accesible para entrar sin estudiar un manual, pero tenía profundidad para quienes querían dominar cada personaje. El equilibrio era perfecto, ni de lejos. Algunas composiciones parecían diseñadas por alguien que disfrutaba observando ver sufrir a los demás. Sin embargo, el desorden formaba parte de su encanto. Marvel Rivals alcanzó 10 millones de jugadores en apenas 72 horas y superó los 20 millones antes de terminar diciembre de 2024. Con su primera temporada llegó a rozar los 644.000 jugadores simultáneos en Steam. No mató a Overwatch, como algunos proclamaban, pero consiguió algo más importante: demostrar que no necesitaba hacerlo para triunfar. Y precisamente hablando de personalidad, esto le sobraba al siguiente, aunque explicar qué clase de juego era resultaba casi más difícil que jugarlo. Neon White procedía de un equipo pequeño, no tenía licencia detrás y debutó en PC y Nintendo Switch. Su aspecto minimalista no ayudaba a venderlo como algo espectacular. Mientras otros juegos enseñaban mundos enormes y gráficos para derretir una consola, Neon White mostraba escenarios blancos, demonios y personajes enmascarados, hablando sobre ganarse el cielo. Muy normal todo. El riesgo estaba en sus cartas. Cada una funcionaba como un arma, pero podía descartarse para ejecutar un movimiento especial: saltar, impulsarse, colocar explosivos o golpear el suelo. Sobre el papel parecía una mecánica demasiado extraña, lenta y condenada a romper el ritmo. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Las cartas convertían cada nivel en un puzzle donde disparar y desplazarse formaban parte de la misma decisión. Las fases duraban segundos, pero estaban diseñadas para que terminar una nunca fuera suficiente. Primero conseguías una medalla mediocre, luego subías un atajo, reducías medio segundo y sin darte cuenta llevabas 40 minutos repitiendo el mismo recorrido porque alguien de tu lista de amigos había sido más rápido. El juego logró que obsesionarse con un cronómetro pareciera una actividad razonable. Su historia y sus diálogos exageradamente juveniles dividieron opiniones, pero aportaron una identidad imposible de confundir. La música frenética de Machine Girl, los controles precisos y la velocidad hicieron el resto. Neon White terminó recibiendo críticas muy favorables y consiguió 3 nominaciones en los Game Awards del 2022: Mejor Juego Independiente, Mejor Debut Independiente y Mejor Juego de Acción. Y ahora pasamos a una saga histórica que necesitaba frenar completamente. Capcom cambió la acción exagerada por una casa abandonada y convirtió Resident Evil en algo que muchos seguidores apenas reconocían. El siguiente juego es Resident Evil 7. Resident Evil 6 había cambiado el terror por explosiones, persecuciones y una sobredosis de acción digna de Michael Bay. Vendió millones, sí, pero muchos seguidores sentían que habían olvidado dar miedo. Después apareció Umbrella Corps, fracasó y confirmó que Capcom buscaba la salida del laboratorio. Llegó Resident Evil 7 y en lugar de enseñar a Leon, Chris o Jill disparando contra zombies, mostró una casa abandonada, un protagonista desconocido y una cámara en primera persona. La demo Begin Hour recordaba a PT y a juegos como Outlast. Para una parte del público, aquello no era Resident Evil, sino otro juego de terror que había encontrado una licencia famosa. El cambio de perspectiva preocupaba bastante. La saga llevaba décadas asociada a personajes visibles
puzzles, cámaras fijas o acción en tercera persona. Ahora Capcom ocultaba el rostro del protagonista y prometía compatibilidad completa con PlayStation VR. Muchos sospecharon de que todo era una maniobra para vender realidad virtual y perseguir una moda, porque cambiar una fórmula después de varias entregas discutidas siempre inspira tranquilidad. Pero el juego final demostró que la cámara era totalmente nueva y el corazón seguía siendo Resident Evil. La casa de los Baker funcionaba como una versión moderna de la mansión original. Habitaciones conectadas, llaves especiales, puzzles, recursos limitados y puertas que daban más miedo que algunos enemigos. Ethan Winters era menos carismático que los héroes clásicos, pero su vulnerabilidad ayudaba a que cada encuentro resultara peligroso. La familia Baker también fue fundamental. Jack persiguiéndote por los pasillos, Marguerite preparando una cena poco recomendable, y Lucas convirtiendo la casa en una colección de trampas devolvieron la tensión a una saga que llevaba demasiado tiempo confundiendo terror con lanzar misiles desde motocicletas. Y el siguiente juego también utilizó el miedo, aunque cambió los pasillos de una casa por un océano donde salir a pescar de noche nunca parecía una decisión especialmente inteligente. Continuamos con Dredge. Dredge venía de Black Salt Games, un pequeño estudio neozelandés. No tenía licencias famosas y su propuesta podía resumirse como sal a pescar mientras algo terrible observa desde el océano. Facilísimo de vender millones, claro. El problema era que mezclaba dos públicos opuestos. Unos querían un juego tranquilito de pesca, navegación y mejoras. Otros buscaban terror cósmico, criaturas deformes y la sensación de que el mar quiere devorarte. Podía resultar demasiado inquietante para los primeros y demasiado calmado para quienes esperaban sustos. Era una receta original, pero específica. Además, no mostraba gráficos realistas ni grandes escenas cinematográficas. Había un barco, islas silenciosas e inventario organizado como si alguien hubiese mezclado Resident Evil con una pescadería. Sobre el papel, pasar capturando peces y acomodándolos en una cuadrícula no parecía la fórmula para conquistar el mercado. Pero ahí estaba su mayor acierto. Durante el día, navegar, pescar, vender capturas y mejorar el barco resultaba relajante. Pero cuando caía la noche, aumentaba el pánico, aparecían peligros y regresar al puerto se convertía en una carrera desesperada. El juego alternaba comodidad y tensión constantemente, haciendo que siempre quisieras realizar una última expedición. Una última, por supuesto, hasta que amanecía fuera de juego. Además, no dependía de sustos baratos, utilizaba la oscuridad, los sonidos y aquello que creías haber visto entre las olas. El resultado era accesible incluso para quienes normalmente evitaban el terror. Pero si este proyecto parecía demasiado extraño, el siguiente parecía directamente demasiado ambicioso para llegar a existir tal como lo habían enseñado. Estoy hablando de Black Myth Wukong. Cuando Black Myth Wukong apareció en 2020, la reacción fue una mezcla de emoción y sospecha. El tráiler mostraba gráficos espectaculares, combates fluidos, criaturas gigantescas y transformaciones. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad, porque Game Science no tenía experiencia en superproducciones. Venía de juegos para móviles y ahora pretendía competir con From Software o Santa Monica Studios. Modestos no eran, desde luego. Interés no faltaba, pero el proyecto parecía ambicioso. Muchos temían que aquel gameplay fuese una demostración que nunca representaría el producto final. Ya habíamos visto suficientes trailers increíbles terminar convertidos en juegos más humildes. Black Myth necesitó años, cambió a Unreal Engine 5 y continuaba mostrando jefes tan detallados que cada vídeo despertaba la misma pregunta: ¿funcionará así cuando lo tengamos delante? Existían dudas sobre su estructura. Se lo comparaba con Dark Souls, aunque Game Science evitaba definirlo como un Souls-like. Estaba basado en Viaje al Oeste, una obra fundamental en China, pero menos conocida para el público occidental. Si el combate no estaba bien equilibrado o la historia resultaba difícil de seguir, Wukong podía quedarse como una demostración técnica preciosa y poco más. Pero el lanzamiento demostró que el mono no vendía humo. El combate era exigente, rápido y espectacular, con posturas, hechizos y transformaciones que permitían experimentar. Sus numerosos jefes mantenían la aventura en movimiento y la mitología china le daba una identidad visual que ningún otro gran lanzamiento había ofrecido. Habían problemas de rendimiento, muros invisibles y capítulos irregulares, pero nada capaz de hundir el conjunto. El resultado fue histórico. Black Myth Wukong vendió 10 millones de copias en apenas 3 días y alcanzó un pico superior a 2,4 millones de jugadores simultáneos en Steam.
Y continuamos con otro juego que también pasó años intentando demostrar que era real, aunque en este caso hubo financiación colectiva, retrasos y hasta contenido eliminado por falta de presupuesto. Ese juego es Psychonauts 2. El primer Psychonauts era querido por la crítica y tenía seguidores, pero comercialmente había decepcionado. Double Fine pasó años buscando financiación, mientras editores rechazaban la secuela por considerarla demasiado extraña o poco comercial. Al parecer, explorar cerebros surrealistas no sonaba tan rentable como fabricar otro soldado con rifle. El estudio recurrió a una campaña colectiva en Fig, buscando 3,3 millones de dólares. Funcionó, pero tampoco garantizaba la tranquilidad. Double Fine había sufrido retrasos y problemas presupuestarios con Broken Age, financiado por el público. Así que algunos temían otra promesa eterna. Psychonauts 2 estaba previsto para 2018, pero fue retrasándose hasta el 2021. 3 años adicionales siempre ayudan a calmar las sospechas. La situación se complicó cuando Stradbridge, la compañía que había invertido dinero y poseía los derechos de publicación, atravesó problemas financieros. Double Fine llegó a recortar combates contra jefes porque el presupuesto no les alcanzaba. Psychonauts seguía siendo una saga de plataformas peculiar, con diseños deformes, humor extraño y una historia centrada en problemas psicológicos. No era una fórmula fabricada para venderte 20 millones de copias. Entonces Microsoft compró Double Fine en 2019. Adquirió los derechos de publicación y proporcionó el dinero para recuperar contenido eliminado, incluyendo los jefes. Pero ese rescate generó dudas. Algunos pensaron que el juego perdería personalidad, o qué tantos años de desarrollo producirían una secuela anticuada. Y al final ocurrió justo lo contrario. Psychonauts 2 conservó todo lo especial del original, pero mejoró el control, las plataformas y el diseño de niveles. Cada mente era un mundo diferente, mientras su historia hablaba de ansiedad, adicción, duelo y culpa con sensibilidad, sin abandonar el humor. Ahora pasamos a un proyecto que no parecía peligroso por su presupuesto, sino porque mezclaba a Mario con unos conejos gritones y además les entregaba armas. Pasamos a Mario + Rabbids Kingdom Battle. Cuando se filtró antes del E3 de 2017, Internet vio una mezcla imposible. Mario, la mascota protegida de Nintendo, junto a los Rabbids, esos conejos gritones que muchos jugadores consideraban agotadores. Ubisoft proponía estrategia por turnos con Mario armado. Parecía una broma creada durante una reunión demasiado larga. Las primeras imágenes tampoco ayudaron. Sin contexto, aquello parecía utilizar personajes famosos para vender un proyecto extraño. Los Rabbids disfrazados de Peach, Luigi o Yoshi podían resultar graciosos, pero daban la impresión de que Ubisoft había entrado en el reino champiñón sin una supervisión adulta. David Solani, director creativo, reconoció que la reacción fue desalentadora. El género generaba dudas. Mario estaba asociado a plataformas, carreras y aventuras accesibles, no a coberturas y decisiones tácticas. Fue comparado con XCOM, una saga más exigente. Si simplificaba la estrategia, aburriría a sus aficionados. Si la complicaba, alejaría al público familiar. Parecía diseñado para no convencer a nadie. Entonces llegó su presentación oficial. Shigeru Miyamoto apareció junto a Solani, dejando claro que Nintendo no había prestado a Mario por perder una apuesta. Cuando enseñaron el combate, todo cobró sentido. Los personajes podían deslizarse contra enemigos, utilizar tuberías, realizar saltos en equipo y combinar habilidades. Era fácil de entender, pero tenía profundidad para obligarte a pensar antes de mover a Mario alegremente hacia una lluvia de disparos. También ayudaron su humor, sus escenarios coloridos y Rabbid Peach, que terminó robando escenas con sus selfies y su actitud exagerada. El juego respetaba el universo de Mario, pero no copiaba algo que Nintendo hubiese hecho. Ubisoft aprovechó la oportunidad para poder experimentar. El resultado desmontó las burlas. Mario + Rabbids recibió críticas muy positivas, ganó el premio a Mejor Juego de Estrategia en los Game Awards del 2017 y se convirtió en el título de Switch más vendido que no estaba publicado por Nintendo. Y cerramos con otro juego que provocó dudas desde su anuncio. Venía de un estudio especializado en móviles, era su primera producción para consolas y prometía competir con algunos de los mejores juegos de acción. Cerramos con Steral Blade.
Cuando se anunció todavía se llamaba Project Eve. Parecía otro tráiler espectacular destinado a desaparecer. Mostraba combates rapidísimos, gráficos impresionantes, monstruos gigantescos y una protagonista diseñada con bastante entusiasmo. Pero Shift Up nunca había desarrollado juegos para consolas. Su experiencia estaba en títulos móviles como Destiny Child y Goddess of Victory Nick, así que pasar a una superproducción de PlayStation 5 no parecía un salto pequeño. El proyecto fue anunciado en 2019, cambió de nombre y terminó retrasándose de 2023 a 2024. Cada presentación recordaba a Nier Automata, Bayonetta y Sekiro, comparaciones muy útiles si quieres que el público espere una obra maestra. Muchos temían que tanta belleza escondiera un combate superficial o monetización móvil. Eve tenía suficientes trajes para abrir su propia tienda, así que la sospecha no apareció por arte de magia. El debate sobre la protagonista devoró la conversación. Entre discusiones sobre sexualización y censura, Stellar Blade corría el riesgo de llegar convertido en una guerra cultural con un sistema de combate escondido debajo. También era una propiedad nueva, exclusiva de PlayStation 5, y desarrollada por un estudio coreano sin experiencia en grandes aventuras para consolas, pero la demo redujo las dudas. El combate no consistía únicamente en pulsar botones mientras Eve posaba para la cámara. Exigía bloquear, esquivar y reconocer patrones con jefes muy trabajados. El juego funcionaba bien, tenía una dirección artística potente y una banda sonora capaz de recordar a Nier sin limitarse a copiarla. La historia y algunos personajes no alcanzaban ese nivel, y sus zonas abiertas podían sentirse repetitivas. Sin embargo, el núcleo jugable era sólido, espectacular y suficientemente profundo para sostener toda la aventura. Stellar Blade, cuando salió, vendió más de 1 millón de copias en PS5 durante sus primeros 2 meses, y cuando llegó a PC, alcanzó otro millón en 3 días y elevó sus ventas totales por encima de los 3 millones. Y al final, todos estos juegos tenían motivos de sobra para fracasar. Unos venían de estudios sin experiencia, otros arrastraban desarrollos complicados, y algunos partían de ideas que parecían directamente imposibles de vender. Sin embargo, consiguieron superar las dudas y demostrar que un juego no está condenado hasta que realmente llega a nuestras manos. Y ahora dime tú en comentarios, ¿cuál de todos estos pensabas que iba a fracasar? ¿Y cuál terminó sorprendiéndote más? Te leo en comentarios. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, ya lo sabes, dale al like, al hype si lo estabas viendo desde el móvil, y suscríbete si todavía no les dabas para no perderte ni un solo vídeo. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.